Bien, queridos hermanos, hoy día es 19, ¿no? De abril, 19 de abril. Y ahí en la pantalla ya vemos ahí, hermanos, en la presentación de nuestro hermano Sergio, el título de nuestra lección, hermanos. La lección mañana sábado se estará repasando en la escuela sabática y en la iglesia o en el templo, ¿no? En la reunión como costumbre o hábito que tenemos, hermanos, de juntarnos los días sábados, dejando nuestras actividades, reconociendo que Dios es el creador, ¿no? Ahí está, hermanos, el título. Voy a pedir a algún hermano o hermana que pueda prender su micro y dar lectura para confirmar si se ve esta presentación. La luz que brilla en la oscuridad, dice hermano. Muy bien, ese es pues el título de la semana, ¿no? La luz brilla en la oscuridad. Literalmente, hermanos, eso es lo que vemos y eso es cierto, pues, ¿no? Está oscuro y prendemos el foco, ¿no? En la noche y bueno, aparece la luz y la oscuridad desaparece, ¿no? Apagamos la luz, bueno, entonces pues vuelve la oscuridad también, pues, ¿no? Entonces hay un contraste, ¿no? Entre la luz y la oscuridad. Bueno, estoy literalmente hablando, pero en esta lección, hermanos, a ver, algún comentario de parte de ustedes, haciendo un resumen ya de lo que hemos estudiado en esta semana. ¿A qué también nos estamos refiriendo al estudiar esta lección, ¿no? La luz brilla en la oscuridad. A ver, algún testimonio de parte de ustedes, hermanos. A ver. Hermanos, la luz puede brillar o brilla a medida que nosotros incrementamos conocimiento de la palabra de Dios sobre el pecado que vendría a ser oscuridad, ¿no? Entonces, esto es, todos debemos percibir o, o continuar que la luz brilla en nosotros y que también puede hacerlo brillar el resto de las personas, hermano. Esta es nuestra actividad, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? 28, 19, 20 de San Mateo, hermano. Gracias, comisión de cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, gracias por tu participación. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere hacer preguntas? Bienvenido, hermanos, vuestra participación. Hermano Eh, Justo, sí, hermano Marcelino. buenos días, hermanitos, con Buen día, todos. hermano. La luz, cuán importante. En este momento en Chile es totalmente noche, oscuro. Yo estoy en la calle. Y si no es la luz, uno puede resbalar, caer en un precipicio, no sé. Muy difícil de transitar sin la luz. Me recuerda cuando Moisés estaba en el monte 40 días, 40 noches. Estaban en la presencia de Dios. Dios es la luz. Y después de conversar con Dios tanto tiempo, regresó abajo al pueblo donde estaba. Y él no se daba cuenta, pero su rostro brillaba. Y el pueblo decía, no te acerques, háblanos de lejos, nosotros oiremos, seremos obedientes. Eso es lo que pasa con un cristiano cuando se acerca a Dios. Qué hermoso ver aquí hermanos que estaban escuchando la palabra de Dios, buscando a Dios, comprando la verdad. Eso es muy bueno. Necesitamos brillar la luz en nuestros corazones, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Todo lo que hace un cristiano es diferente. Y lo que antes éramos realmente nos avergüenza. Sin conocer a Dios, claro, hacíamos una cosa y otra cosa. Pero ahora que conocemos a Dios, somos hijos de la luz. Hermano, Bien, hablando, hermano. hablando de la luz,
escuché que en Chile está oscuro, pero yo pienso que 2 horas adelantado, pienso que son, acá es 5, 6, 7 de la mañana, ya el sol debe estar arriba en Chile, hermano. Acá acá en Cusco está recién rayando el alba, ¿no? Que veo ya está clarificándose. Esito, ¿cómo es, hermano? Ahorita en Chile es oscuridad, hermano. Sí, hermano, Muy bien. hasta ahora está oscuro aquí. Pero Noche, si noche más. 7 de la mañana y, y Sí, acá tal 7 cual. de la mañana es clarito, arriba el sol, ¿no? ¿Cómo será eso, no? Me gustaría saber eso, literalmente. Literalmente es por Estamos, la Tierra, mi hermano. Los paralelos están distintos, estamos en paralelos distintos, entonces el Sol llega a algunas partes antes que a otras. Bueno, en China ya pasó el día hace rato, así que así, mi hermano, de esa forma, por la rotación de la Tierra. Ujú. Muy bien, Hermano, hermanos. Ahí están, ¿no? buenos Eh, días. as- sí, hermano, buen día. La luz brilla en la oscuridad es el título, ¿eh? ¿Verdad? La luz es muy importante en nuestra vida. Si no tenemos luz en nuestro camino, vamos a tropezar. Por ejemplo, una ocasión mi persona en el campo rural estaba caminando en la noche y tropecé. Entonces necesitamos la luz divina, especialmente a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la luz, ¿eh? Entonces, permitamos que Jesús sea nuestra luz, nos guíe en la vida para no tropezar. Ujú. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Sí, pues estaba queriendo que compartan, hermanos, vuestros testimonios también. Por ejemplo, vamos a ver, tu personaje creo que ha habido momentos en sus vidas de oscuridad y también de luz, ¿no? Pensando en el hijo pródigo, por ejemplo, hermanos, había luz cuando vivía con su padre, el hijo pródigo, pero cuando se separó de su padre, pues entró en un estado de oscuridad, ¿no? Ahí en los placeres, gastando su riqueza, su herencia, ¿no? Bueno, llegó a las consecuencias finales, ¿no? De no tener con qué alimentarse, vestirse, bueno, pues como ya distinguía dónde está la luz, entonces pensó y dijo, no, que en la casa de su padre, ahí estaría mejor, habría comida, siendo un trabajador y volvió, ¿no? Con una mentalidad de pedir perdón, volvió a su padre y el padre lo recibió y justamente volvió a la luz, ¿no? A estar estable, feliz junto al padre. Entonces hay estados en los cuales una persona puede estar en la luz, pero también puede uno estar en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad. Y de ahí esa distinción que pueda haber, ¿no? En la vida de una persona y uno tal vez pueda contar ese testimonio, ¿no? Ese testimonio. Y así, de todo personaje bíblico podríamos hablar así de Pablo, del Gadareno, por ejemplo, que su vida, ¿no? De oscuridad y de luego de luz, bueno, y así, de todo personaje diré, ¿no? Que en este mundo las cosas están oscuras, espiritualmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Hermano La Cusco, única experiencia personal que tengo de haber andado en la oscuridad, donde no se veía nada, es en una ocasión, ¿no? Cuando tenía, me imagino, unos 27 años, ahí por la selva, ¿no? Por una ocasión estuve y se oscureció, pues, y tenía que gatear, no había forma de avanzar, ¿no? Gateando tenía que caminar, hermano. Entonces, sí, pues la luz es muy importante. Y me imagino, en la vida espiritual, el Señor Jesús es la luz, ¿no? El que no está con el Señor Jesús, me imagino, puede ocurrir peores cosas en su vida personal, ¿no? Entonces, eso pues, escoger, ¿no? Escoges noche o luz, no queda otra, hermano, no hay tercera opción.
Muy bien, sí, pues es así, hermanos. Sí, sí, sí. Caminaba con un hermano y, y ahí vimos, pues, ahí en el mercado, en un mercado, ahí en la puerta de una casa, había un hombre que probablemente era alcohólico, pero ahí estaba tirado en el suelo, pues, ¿no? Y entonces el hermano me cuenta, me dice, pues, no, mira, hermano, ¿ves a esta persona? Yo era así, me dice, yo era así. Oye, pero ¿cómo tú ahora es lo que eres? Le digo, no, porque él estaba completamente bien, ¿no? Lúcido, sano y todo ello, ¿no? Pero entonces, siempre uno tiene su experiencia, pues hermanos, cómo es que la palabra de Dios llega y de esa situación, de esa condición, ¿no? La palabra de Dios lo sacó, ¿no? Y entonces estaba viviendo en la luz ahora, ¿no? Y él contaba su experiencia de la oscuridad. Y así, hermanos, de repente tú o yo también podría contar, ¿no? Que mi vida, cuando no conocía la palabra de Dios o a Dios, era pues de oscuridad. Estás haciendo, sí, las cosas que tienes que hacer, pero tú no te das cuenta que estás en oscuridad y haces las cosas normalmente porque tú crees que estás haciendo bien, ¿no? Pero uno está en completa oscuridad, ¿no? Aunque haya sol, aunque esté en una ciudad, ¿no? Aunque haya trabajo, dinero, aunque haya todo, ¿no? Lo que aparentemente te da vida, pero realmente, pues, esa persona mm, puede estar viviendo en la oscuridad. Este mundo es de oscuridad, pues, hermano. Hermano Justo, Sí, hermana. nuestro hermano Raúl decía de que hay solamente dos opciones. Ahí dice la luz o la oscuridad, la noche o el día, ¿cierto? Eh, y volviendo a lo que es la Biblia en sí, dice que es lámpara, despierta tu palabra, ilumina mi camino. También hay otro versículo que dice que el Señor nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra regla de fe, nuestra norma moral por la cual nosotros vivimos y avanzamos en este mundo, debe ser la Biblia, que es la lámpara, ¿cierto?, que nos guía. Y el enemigo se ha encargado de distorsionar la palabra. Vemos cómo Jesús lo vence en el desierto cuando ahí le tienta, ¿cierto? Con un escrito está, ¿sí? El diablo, según lo que dice nuestra hermana Elena de White, dice que nunca más va a caer en eso, ¿cierto? Del escrito está. Y por eso la Biblia él intenta distorsionarla. Dicen, por ejemplo, que el libro de Daniel, los eruditos dicen que no es imposible que haya sido escrito en el tiempo que se dice de la Biblia que fue escrito. Debe haber sido escrito por lo menos unos 200 años antes de Cristo, para que se cumpliera todo lo que decía, porque era imposible que alguien pudiera predecir el futuro. Eso dicen los eruditos, pero la palabra de Dios es una, la palabra de Dios es fiel, y por más que intente cambiarle el hombre con explicaciones mundanas, eh, es lo que es, no hay más. Y eso es lo que debemos entender. Nuestra regla de fe es esa, la Biblia. No podemos creer un poquito aquí, un poquito allá, no, esto no me conviene, esto no lo creo, esto lo cambio. La Biblia es la luz, es la lámpara, la que nos guía por el camino que tenemos que seguir. Muy bien, hermana. Gracias, hermana Mónica. Bueno, en la lección, hermanos, de escuela sabática, tenemos un resumen también, hermanos, en el día, hoy día que es viernes 19 de abril, hermanos, y ahí hay comentarios, ¿no? Esta parte, o bueno, para hoy día dice el título para estudiar y meditar, ¿no? Y ahí en la lección de escuela sabática dice que en todo tiempo, hermanos, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado pues a los enemigos de Dios. O sea, en otras palabras, lo que está diciéndonos acá, hermanos, sabemos bien de que este ángel creado por Dios, este querubín perfecto, Lucifer, hermanos, un ángel de luz que estaba juntamente con Dios, ¿no?
que no había ninguna imperfección en él, pero sin embargo, él, por libre albedrío que tenía, se separó de Dios, se independizó, y cuando uno se independiza, se separa de Dios o está lejos de Dios, pues ahí viene, hermanos, todo lo malo, ¿no? Las consecuencias, ¿no? De corromperse, ¿no? En todo sentido de la palabra. Entonces, cuando uno está separado de Dios o cuando este ángel se separa de Dios, también pues ese espíritu surge, ¿no? El espíritu de odio y de oposición a la verdad. El que está separado de Dios no vive en la oscuridad y cree que esa oscuridad es para él, ¿no? Luz o felicidad, los placeres, ¿no? Y Y entonces cuando ve a una persona que está en la verdad y todo ello, entonces lo va a odiar, no va a querer que esa persona también esté en el mismo estado, no como él está. Y por eso dice en todo tiempo el mismo espíritu, hermanos, de odio y de oposición a la verdad ha inspirado, pues, hermanos, dice así, a los enemigos de Dios y hermanos, pero en contraste a ello, los siervos del Señor necesitaron, pues, la misma vigilancia y las mismas, dice ahí, vigilancia y fidelidad. Bueno, en este contraste, hermanos, que hay a los siervos de Dios, en este caso, podremos decir, los que estamos en esta sala también, que servimos al Señor, tenemos Hermano, que estar vigilantes y tenemos que ser fieles. Sí, mm, sí, hermano. ahorita estoy reflexionando, hermano, porque en mi mente había una cosa bien, o sea, clarito, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, ahorita debe ser ya 6 de la mañana, ¿no? 6 de la mañana con 20 minutos. Entonces, pienso que 6 de la mañana está clarito ya, ¿no? Ya el sol está, ya salió ya. Pero Chile, que está más 7 de la mañana, ya el sol está más arriba. Eso en mi mente es clarito, ¿no? Entonces, pero ahora que me entero que en Chile está más oscuro que acá en Cusco, eso no entiendo, ¿no? Entonces, seguramente, hermano, claro, hay dos opciones, la luz y la oscuridad. Los que hemos estado en la oscuridad, o sea, sin conocer a Jesús, seguramente teníamos clarito nuestra forma de vivir, nuestras costumbres, clarito, ¿no? Pero cuando llega ese conocimiento de la luz, a los inicios no entendemos, no entiendo. Pero ¿cómo es? Yo pensaba así, ¿cómo es esto? No, así debe ser, hermano, no es. no, Ahora que estoy en la luz, yo me siento que estoy en la luz, no, es fácil decir, no, escoger a Jesús y ya está. Pero para el que va a empezar, hermano, salir de la oscuridad, es muy distinto, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender seguramente con nuestros hermanos que aún no conocen la palabra de Dios, lo que decía la hermana Mónica, aún no entienden, en su mente había ya formado una forma, una costumbre, ¿no? Pero de pronto llega el conocimiento, va aclareciendo, entonces es difícil, hermanos. Eh, de acuerdo a eso, nomás tenemos que ayudarnos unos a otros, mis hermanos. Muy Hermanos, bien, hermano. Ujú. una Sí, pregunta, sí. hermanos, o Sí, hermano, pregunta, hermano. este, en el comentario del día viernes habla oposición a la verdad. Entonces nosotros deberíamos tener un concepto claro, ¿qué es la verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad para ustedes, hermanos? Ujú. Muy bien, ahí está la pregunta, hermanos. ¿Quién quiere responder? ¿Qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad, no? Hasta Esa donde pregunta. yo entiendo, hermano, la verdad es una persona. ¿Y quién es? Es Jesús. Eso es lo que yo Amén. entiendo, hermano. También. Cristo. Ujú. Ahí está, ¿no? La verdad, ¿no? Encarnada, ¿no? Encarnada, la verdad encarnada. Bien, ahora, hermanos, hablando justo de este tema, ¿no? De la luz y la oscuridad,
Estoy recordando, hermanos, lo que dice la Biblia aquí en el libro de Juan. He abierto la Biblia acá, hermanos, si ustedes ven la pantalla, bueno, en la pantalla ahí está, ¿no? Y dice ahí, hermanos, en el principio existía el verbo o la palabra, ¿no? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, referido a nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo, ¿no? O la palabra que se encarna, ¿no? O la verdad también que ahora estamos mencionando. Él estaba en el principio con Dios, dice, ¿no? O sea, la palabra, el verbo estaba con Dios, pues, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. O sea, Dios a través de su palabra, o sea, a través de nuestro Señor Jesucristo, pues, que está diciendo que ha creado todas las cosas. Y sin Él, y sin el verbo, que es el Señor Jesús, ¿no? Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante. Todo lo que se ha creado es a través de nuestro Señor Jesús, que en este caso era el verbo o la palabra, pues, ¿no? Así dice la Biblia. En él estaba la vida, hermanos. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí está, hermanos. Miren, ¿ah? O sea, Jesús es la vida, en él está la vida. Entonces, y esta vida, entonces nos dice, ¿qué cosa es? Es la luz de los hombres. La vida es la luz de los hombres. La palabrita ahí, luz, ¿no? O sea, Jesús es la luz también, pues, ¿no? Y la luz, hermanos, brilla pues en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, dice aquí, ¿no? Vino como testigo para testificar, bueno, en este caso habla de Juan el Bautista, no, aquí dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, o sea, Juan el Bautista también apareció en escena. Este vino como testigo, o sea, Juan Bautista testificó. O sea, ¿de qué testificó? De la luz, para testificar de la luz, hermanos. A fin de que todos creyeran por medio de él, ¿no? A fin, dice, de que todos creyeran por medio de él, ¿no? Por medio de él. Bueno, continúo leyendo, dice así. Eh, eh, bueno, de repente aquí se va sintetizando ya, ¿no? Bueno, Juan Bautista vino como testigo y testifica acerca de Jesús, que es la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él, ¿no? No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era pues la luz, sino quién era la luz, hermano, sino que vino para dar testimonio de la luz, ¿no? Hablando pues de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Juan Bautista predicaba y hablaba, ¿no? Acerca justamente de que la luz vendría, ¿no? La luz, ¿qué es Jesús? ¿No? Y esto la luz está representando a nuestro Señor, ¿no? Dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra pues a todo hombre. Ahí está, hermanos. Jesús es el que vino a este mundo, ¿no es cierto? Y es el que alumbra a todo hombre. Pues tratemos de entender, hermanos, a qué se está refiriéndose. No es precisamente a esta luz física la que conocemos y amanece ahora en Chile o en el Perú, o sea, esta luz es solamente un símbolo, esto de la luz que viene del sol hacia la tierra, ¿no es cierto? Y que la luna también en las noches refleja esa luz. Entonces, pero aquí está hablando de qué, hermanos, de esta luz. Existía la luz, dice, verdadera que eh, al venir al mundo, alumbra pues a todo. La luz es Hermano, Jesús. hermano, justo Sí, sí. acá, ¿no es cierto? Está acompañándonos esta mañana el profesor Alire. Y seguro hay muchas personas también que están preparados todavía más que nosotros, más que yo de repente. Me gustaría saber, mira, eh, aparte de la palabra de Dios que es Biblia, ¿habrá otro libro, otro más, de repente con más conocimiento? Porque mira, el pueblo de Israel, en todo es adelantado, en ciencia, en todo. Pero ¿cómo es que no pueden, no, captar lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿O hay otro libro que habla más, más que la Biblia?
¿Por qué, o sea, se cierran siendo pueblo escogido de Dios, no entender lo que está escrito en la palabra de Dios? No, esto es algo que no puedo entender aún todavía, así como no entiendo cómo es que en Chile 7 de la mañana y el sol no ha salido, o sea, no entiendo eso aún, mi mente ahorita, esta mañana está un poco confundido, hermanos. Muy bien, hermano. Sí, Hermano, pues, permítame hermanos. comentar al Sí, respecto. sí, comenta, hermano. Yo creo que, hermanos, la luz es Cristo Jesús. Necesitamos a Jesús, que ilumina nuestra mente para andar en este camino de la vida, ¿eh? Pero dice, inclusive he estado a hacer la pregunta, eh, que la verdad, como el hermano ha dicho, es una persona, es Jesús, porque él dijo, yo soy la verdad. Entonces, todo lo que sale de la boca de Dios, de Jesús, es verdad, porque Él es fuente de la verdad, todo, Él conoce toda la verdad. Entonces, yo creo en este caso, hermanos, tenemos que acudir siempre a la palabra de Dios, que es también la verdad. Y la Biblia dice también, santifícala en tu verdad, dice. Hermanos, necesitamos entender este concepto de que la, la verdad es Jesús, la luz es Jesús. Entonces, la verdad debe brillar en este mundo. Inclusive, yendo al comentario de la semana, hemos visto, inclusive está en forma complementaria, se está estudiando también el libro del Gran Conflicto. Y el título el Gran Conflicto también era una era de las tinieblas espirituales. Entonces, a falta de la luz, a falta de la palabra de Dios, en la Edad Media han hecho prácticamente, han cometido errores. Entonces, sería bueno comentar de eso también porque necesitamos siempre la Hola, palabra de hermano. Dios, ¿no es cierto? Aló, aló. Muy bien, hermano. Sí, Habla nuestro Waiki. Hermanos, muy Waiki. buenos días. Habla Buen día, Waiki. buen día, buen día. Sí, sí, realmente, hermanos, hubo un tiempo en las que muchos filósofos aparecieron y a los que hemos estudiado secundaria, no sé si recordamos a Isaac Newton, Voltaire, Rousseau. Bueno, quiero comentarles la historia de lo que pasó con Voltaire, un filósofo que odiaba la Biblia, ¿no? Él pues dijo literalmente así: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar, ¿no? Entonces, apenas murió él, al poco tiempo, la Sociedad Bíblica de Ginebra lo compró, pues su imprenta y toda su casa, hermanos. ¿No? Eso es lo que pasó con... Ahora, en 1933, ¿no? El Imperio Británico, todo el gobierno, ¿no? Compró aquella Biblia que estaba escondido en las faldas del Sinaí, ¿no? Hay eh, ¿qué les digo? Como una iglesia que se llama Santa Catalina, ¿no? Entonces, esa Biblia lo compró ¿a cuánto? A $500,000, a $500,000, hermanos, ¿no? Y ese mismo día que compraron, ¿no es cierto?, a $500,000, el libro más reconocido que escribió Voltaire se estaba vendiendo apenas a 0.11 centavos de dólar, ni siquiera un dólar, ni una décima, casi la décima parte de un dólar, ¿no? Entonces, hermanos, vemos pues que la Biblia es realmente la palabra de Dios, es por eso que se ha traducido ya a más de 2000, tengo aquí cifras de 2018 idiomas, y no parte, sino completo, o sea, toda la Biblia completo, 2018 idiomas. Ahora, si hablamos de algún personaje, como estaba preguntando el hermano Raúl, a alguien que ha podido escribir algún libro, será pues el más reconocido, Shakespeare, ¿no? De uno de sus libros que se ha traducido a 50 idiomas. Es lo máximo que se ha podido publicar un libro así de un personaje que es muy reconocido, ¿no? Pero
comparar de 50 idiomas a 2000 y tantos idiomas es pues, abismal, hermano, es por algo, pues no es cualquier libro la Biblia. Bueno, es interesante y hermanos, y dicho sea de paso, ahora pues la casa de Voltaire es un lugar donde que se publica en Europa, pues es la más grande imprenta que publican. Y no solo eso, en la China, hermanos, un país donde que no aceptan a Dios, es potencia ahorita en imprimir las Biblias, todo por lo económico, ¿no? En todos los idiomas, está mandando por cantidades a todo el mundo. Bueno, esa es la bendición que Dios nos da para nuestros tiempos, hermanos. Y amén por ello. Amén, Muy hermano. bien. Hermanos, así es que si es así tan claro están las cosas, ¿cómo es que, o sea, es algo incomprensible, hermanos? ¿Cómo el pueblo Israel que ha vivido, que ahí está la historia, cómo no pueden aceptar la palabra de Dios que es, no, o sea, a Jesús? ¿Cómo es que no pueden? Esto es algo incomprensible, pero así es, ¿no? Eh, bueno, eso nomás era mi pregunta, hermanos, ¿no? Porque nosotros que estamos acá sabemos, pero ¿cómo es que el pueblo escogido de Dios, Israel, no puede aceptar a Jesús, que es la luz del mundo? Hermano Raúl, lo que pasa es que con respecto a Jesús, ahí mismo en su pueblo, eh, los sacerdotes, los fariseos, los que estaban a cargo de la parte espiritual de todo el pueblo, ellos se encargaron de pervertir todo lo que pasó con Cristo. Lo trataron de que era un engañador, ¿cómo se llama? Los apóstoles también, que todo había sido una mentira y que el cuerpo de Jesús había sido robado y que por allí debe estar enterrado. Es decir, hubo un engaño que se le hizo a la gente y ese engaño va de generación en generación y encima se ha vuelto una tradición todo esto de lo que ellos han aprendido acerca de Jesús. Entonces lo tienen tan arraigado en sus mentes y en sus corazones, pero ellos son estudiosos de la Biblia, de la Torá, que es la palabra de Dios también. Lo que no reconocen es esto que viene desde Jesús en adelante y que lamentablemente esto es lo que los salva. Lo demás, cierto, es la profecía que se hablaban de Jesús y todo, lamentablemente el entendimiento se ha cegado, el enemigo se ha encargado de minar esto en el sentido de que ellos piensan que, como Jesús, por ejemplo, murió en el madero y estaba escrito, maldito hombre que muere en el madero, para ellos no, imposible que sea el Mesías. Y así tantas cosas que se decía en la Biblia que por otro lado ellos buscan el ajuste y dicen que no. O sea, ya el hecho de que estuviera con pecadores, con prostitutas, para ellos también es un asunto irracional. Entonces, es difícil. Ahora, no es imposible. Hay muchos del pueblo israelita que creen en Jesús. Muy bien, gracias, hermanos, por vuestra Hermano, participación. ¿Sí, alguna hermano, pregunta? hermano, la pregunta del hermano Raúl, ¿qué más de la Biblia dice? Ahí, segunda Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, dice, ahí te podemos ampliar el conocimiento si no entendemos la Biblia, ¿no? Esto es, hermano, gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Estaba viendo aquí la palabra de Dios, hermanos, dando respuesta a nuestras preguntas, y aquí en Juan capítulo 1 estaba leyendo acerca de la luz y estaba haciendo referencia a Jesús, ¿no? Estaba aquí, termino leyendo estos versículos, dice, ¿no? A los suyos vino el Señor Jesús y los suyos no le recibieron. Y justo la pregunta que hacía el hermano, ¿por qué no lo recibieron a Jesús? Si era el pueblo de Israel, el pueblo judío y todo, que tenían ahí contados palabra por palabra o letra por letra, bueno, ahí tenían el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Y Dios había encargado a este pueblo la palabra, ¿no? O sea, los escribas lo tenían ahí. ¿Y por qué no ellos lo aceptaron a Jesús? Y está escrito ahí, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
O sea, el Señor Jesucristo a sus discípulos les hablaba de lo que dice, todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? Y todo lo que no dice lo que ha escrito Moisés, los salmos, los profetas, ¿no? Y de él están hablando todas las cosas, ¿no? Lo que le pasó al Señor Jesús ya estaba escrito, ¿no? Y bueno, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿no? Entonces uno cuando acepta a Jesús está recibiendo la luz y su vida se ilumina, pues, ¿no? Cambia, ¿no? Su vida. Y si no vemos cambios en nuestra vida es que porque todavía estamos en la oscuridad, pues, hermanos. Ojo, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, ahora, dice, aquí todavía continúa, Hermanito, dice, que no, sí, 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 hermanito. buenos días, hermanito, buenos días con Bueno, todos. Bueno, acá también podemos leer en Juan 1:4, ¿no? Habla sobre la luz. La luz se define como la vida, como se ve en Juan 1:4, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que tengan fe por medio de él tendrán vida eterna. Esta vida es un don de Jesús que trajo de Dios en un mundo moribundo. Qué lindo, realmente. ¿Qué dice la Biblia de la luz? Al tratar de ser como Jesús dice, las personas también llegan a ser la luz del mundo, porque reflejan la luz de Él. Está en Mateo 5:14, 3 también, ¿no? Podemos leer donde nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos ayudar a otros a ver la luz que ofrece Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que ir, llevarles la palabra de Dios, leerles constantemente, ¿no? Con los estudios bíblicos, con lo que estamos haciendo, ¿no? Mediante los celulares también, llevarles, ¿no? Y las personas, realmente hay muchas personas que no entienden, no conocen, porque justamente Satanás es el que está tratando, él está trabajando una forma que, porque él sabe que tiene muy poco tiempo, ¿no? De cegar a los hombres, ¿no? No hace de que ellos sean incrédulos, no crean, ¿no? En todas las cosas que está pasando, en la palabra de Dios, que ellos piensan que son mitos y todas esas cosas, ¿no? Amén, hermanito. amén, amén, hermana. Hermanos, estamos aquí, he abierto el libro de Juan y en el capítulo 3 es bien conocido estos, hermanos, este texto bíblico que todos conocemos, Juan 3:16, ¿no? Entonces, ahí, hermanos, dice, ¿no? Bueno, Cristo hablando con Nicodemo, explicándole acerca de la luz, no de lo que estamos hablando, de la vida eterna, que es Jesús, y Él es la luz, ¿no? Entonces, y miren a este Nicodemo, que era un erudito en la palabra de Dios, ¿no? También sería un príncipe. Bueno, el asunto es de que él quería la vida eterna, ¿no? O vivir en la luz también, pues, ¿no? Pero él no comprendía, pues, le dice, mira, si tú quieres tener la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. No entendía, pues, ¿no? Decía, ¿cómo? ¿Me voy a meter a la barriga de mi mamá y otra vez voy a nacer? O sea, no entendía, o sea, hacía el que no entiende, ¿no? Pero le dice, tú eres maestro, le dice, tú eres maestro. ¿Cómo no vas a saber esas cosas? Dice, no, el Señor Jesús le dice a Nicodemo. Entonces, le aclara, ¿no? Este asunto de que Jesús es la luz, ¿no? Y le dice, acuérdate, tú conoces esto de Moisés, en el desierto levantó una serpiente y las personas que eran mordidas por las serpientes, para no morir, tenían que mirar a la serpiente ahí puesta en la punta de ese palo, ¿no? Eh, ¿No? Y entonces, y de esa misma manera le dice, ¿no? Aquí, si uno lee todo eso lo que dijo Jesús, mire, Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, es lo que preguntaba Raúl, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que ese pueblo de Israel se pierde? Y justamente ahí está uno de los exponentes máximos,
¿no? Del conocimiento de la palabra del Señor del pueblo de Dios, Nicodemo, ¿no? Y le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Le está diciendo, en verdad te digo, mira, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Entonces el gran problema, hermanos, el que no recibe a Jesús está en plena oscuridad, por más que tenga dinero, títulos, doctorados, sea erudito, incluso de la Biblia, pero si no recibe a Jesús, no cree en Jesús, hermanos, está en tinieblas, pues sigue en tinieblas. Y entonces dice aquí, si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, si no están creyendo estas cosas que les estoy hablando, ¿cómo van a creer pues si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No, o sea, Jesús, pues no que vino del cielo. Y como Moisés, ahí está, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. O sea, para que entienda Nicodemo, ¿no? De que, para que crea, le está diciéndole, mira, el Hijo del Hombre, o sea, le está diciendo acerca de él, tendría que ser levantado así como Moisés levantó a la serpiente, así tendría que ser crucificado, pues en la cruz Jesús, entonces dice, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, aquí viene la palabra creer, hermanos. Si uno cree, está en luz, y si uno no cree, está dudando, está en la oscuridad, pues, hermanos. Y continúa y dice ahí, ¿no? A Nicodemo le dice, mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, pues, a su Hijo unigénito, ¿ah? Para que todo aquel que cree en Él, para todo aquel que cree en Él, o sea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Evangelio se concentra en eso, ¿no? En que tengamos vida eterna y no nos perdamos. Y esto es por creer en Jesús. Al que cree en Jesucristo, entonces tiene pues vida eterna. Está en la luz. Pero esto lo aclara más adelante. Miren, hermano, lo que dice. Porque Dios no envió pues a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Jesús a qué vino, hermanos, a esta tierra para salvar a la humanidad, pues, ¿no? A través de él, por la creencia en él, ¿no? Para eso vino Jesús. Ahora, el que cree en él, hermanos, no es condenado, no es condenado. El que cree en Jesús no es condenado. Pero ¿qué pasa con el que no cree, hermanos? Pero el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Si hay alguien que no cree, ya está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído pues en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. Así dice la palabra de Dios. Entonces uno quiere aclaración, pero aclárame, Señor, este asunto, uno puede decir. Entonces, y aquí viene la aclaración, hermanos. Y este es el juicio, dice. ¿Cuál es el juicio que juzga, no, a la condenación eterna, no? O a la vida eterna? Y este es el juicio. Dice, que la luz vino al mundo. Miren lo que está diciendo. La luz vino al mundo. Estamos hablando de la luz. Es Jesús vino a este mundo, ¿no? La luz vino al mundo. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Miren, ¿ah? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, es una decisión del ser humano, ¿no? ¿A quién amas? ¿A quién amamos nosotros, hermanos? ¿Amamos la luz? O sea, en este caso, las enseñar la verdad, la palabra de Dios, no sé, o amamos las tinieblas. Tinieblas referido, ¿no? A lo que uno piensa, su filosofía, sus creencias. Dicen, no, yo hago así, ¿no? Hermano Justo, Bueno, y termino esto, hermanito, dice aquí, ¿no? Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. O sea, uno está en el camino malo, dice, no, 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 no quiero la luz, quiero seguir yo en estas cosas que me gustan, ¿no? Porque todo, dice, porque todo el que hace lo malo, el que hace lo malo, hermanos, el que hace lo malo odia la luz, ¿no? Odia la luz. El que hace lo malo odia la luz. Y no viene pues a la luz para que sus acciones no sean expuestas, ¿no? Entonces vemos ahí el contraste, hermanos.
Pero el que practica la verdad, y entonces está hablando de que esa luz es la verdad, hermanos. El que practica la verdad viene pues a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Bueno, eso es lo que dice palabra. Sí, hermano Marcelino, ¿alguna pregunta, comentario? Bien, hermano, San Lucas, perdón, San Juan 3:20 está diciendo que la luz, o sea, Cristo vino al mundo y los hombres no lo recibieron. Aquellos hombres en forma específica en sus días se refiere al pueblo israelita, porque Cristo vino a salvar al pueblo de Dios. Pero como él lo rechazaron, entonces inclusive la profecía estaba dada que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Tuvo misericordia Dios hasta el apedreamiento de Esteban. Hasta ese momento tenía oportunidad el pueblo israelita de salvarse como pueblo. Ahora tienen que rendir cuenta de persona a persona, así como nosotros, individualmente. No, entonces ellos rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, dice. Mire, el Señor Jesús siempre contaba parábolas, contaba historias para entender cómo esto es, cómo ocurre esto, lo que se apaga la luz y lo que se prende la luz. No sé si he contado esa historia de una hermana. No era hermana de la iglesia, era una señora cuyo hijo se había ido ya hace 30 años de su casa. Ella no sabía. Fue a una iglesia y justamente encontró una iglesia adventista abierta. Y se acercó al pastor, le dice, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Mi hijo hace 30 años desapareció de casa, quiero verlo, ya viejita, ya más de 65 años, ya viejita ya. Y el pastor le dice, bien, vamos a orar. Se arrodillaron, el pastor oró más o menos así. El Señor Jesús, esta dama quiere ver a su hijo. Está muy triste, por favor. De aquí, por lo menos a fin de año, quisiéramos que usted lo traiga a su hijo para que ella pueda tener el consuelo de ver a su hijo nuevamente. Así oró el pastor. Era la primera semana de septiembre. Para abreviar, pasaron el tiempo, septiembre, octubre, cerca de noviembre, la hija, su hermana, recibe una llamada de su hermano. Dice, ¿vive todavía mamá? Sí. Estoy haciendo planes para venir para Navidad. Bueno, y la niña fue donde el pastor le dice, tengo un problema, ¿cuál es? Mi hermano acaba de llamar, va a venir para Navidad. Entonces, si esto escucha mi mamá, no va a soportar la emoción, se va a morir. Bueno, el pastor dijo, no importa, hay que esperar ese día. Llegó el día, regresó el hijo, ya en la iglesia le invita al pastor, le dice el pastor, ¿cómo así tú regresaste? Cuéntenos la historia. El joven dice lo siguiente, escuchen. Yo tendría 18 o 17 años cuando empecé a entrar a las drogas, a la marihuana, al cigarro, a la cerveza, todo esto, y mis ojos se apagaron. No recuerdo más nada. Es como estaba dormido. Pasaron tanto tiempo, pero la primera semana de septiembre mis ojos se abrieron. Cuando mis ojos se abrieron, vi que estaba de frío, mi ropa todo cochino, mi barba crecida, mis uñas largas, casi semidesnudo, vivía debajo de los puentes. Y cuando fui a la ciudad, vi allí que dice, se pueden bañarse, ducharse gratis. Me bañé, me limpié. Un poquito más avancé y decía, se regalan ropas. Me dieron ropas, me cambié. Un poco más allá decían, se pueden cortar pelo gratis. Me cortaron el pelo. Dije, ¿qué será de mi familia? Busqué por internet, busqué y encontré la dirección de mi hermana. Pero no puedo regresar a casa sin algún regalo. Trabajé a septiembre, octubre, noviembre, hasta mediados de diciembre para traer algún regalo para mi mamá. Y aquí estoy. Hermanos, cuando alguien se mete en las cosas que el mundo ofrece,
el diablo literalmente ciega nuestra mente, el lóbulo frontal, y nos desenchufa y estamos como zombies caminando en el mundo. Eso es lo que pasa, pero cuando alguien ora por ti y por mí, Cristo nos libera, así como al Gadareno le dio la luz, le dio la razón y ahora estaba un ser normal así como nosotros. Eso es lo que pasa, la oración intercesora, hermanos. Amén, amén, hermano. Muy bien, hermanos, ahí están las ilustraciones de vivir en la luz y vivir en la oscuridad, hermanos. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo en la luz, en la oscuridad? Cada uno sabe su vida, cómo está viviendo, ¿no? Entonces, hermanos, Jesús es la luz, ¿no? Jesús es la luz. Y como hemos escuchado este testimonio de esta persona, ¿no? Que se fue a la oscuridad, vivía en la oscuridad, ni cuenta se daba de lo que hacía, hermanos. Y por la oración intercesora, no ahí de los hermanos o del pastor, así. Entonces Dios como que prende la luz en su mente, o sea, abre de lo que está enceguecido, le da esa luz, no se da cuenta de su situación terrible en la cual está viviendo, porque cuando uno está en la oscuridad ni cuenta se da de lo que está haciendo, hermanos, no se da cuenta de lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces, Hermano, junto. dándose cuenta, pues, él volvió, ¿no es cierto? Y ahora a vivir en la luz. Sí, sí, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermano? Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Muy buenos días. Sí, hermano. Buen Hay día. que recordar de que la tercera parte de los ángeles caídos están en la tierra. Yo voy a testificar algo. Yo nací en, en la fe de los católicos, ya totalmente confundido, ahora sabemos. Y resulta que tenía un deseo ardiente desde niño de conocer a Dios, ya, pero lamentablemente la luz no estaba porque la luz no brillaba dentro de las personas que nos orientaban, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a los sacerdotes. Bueno, yo he demorado, entré a la universidad, luego esa efervescencia por conocer al Señor, ¿no? Me preocupaba, pero sinceramente, ¿no es cierto? Mi mente estaba nublado completamente. No conocía a Dios, han tenido que pasar más de 30 años. ¿De qué sirve? Caminaba con mi Biblia, ¿no? Leía una porción, no entendía. Iba a la iglesia católica, no entendía. Iba a la iglesia evangélica, no entendía. Entonces es así como Satanás, así como pasó con Nicodemo, aún leyendo no entiendes. Así te nubla la mente. Entonces ustedes saben de que Satanás también es un ser espiritual, ¿no? Y por la intercesión de los hermanos, por la oración de los hermanos, se puede desatar eso. Y, ¿no? Entonces, gracias a la misericordia del Señor, abrió mi entendimiento no hace mucho. Será unos 7 años, ¿no? Obviamente como casi 10 años asistí a todas las iglesias y ahora la luz comienza a brillar, ¿no? Entonces yo diría enfáticamente que Cristo, ¿no? Es la luz. La palabra es la luz que va entrando en uno, ¿no? Sistemáticamente. Ahora, si hablamos de la luz, ¿no es cierto? En la palabra hay muchos pasajes que van a hablar de la luz. Por lo tanto, está más que claro que Cristo, así como dice su Padre, es la verdad y la vida. Cristo es la luz. La palabra es la luz. La nutrición de la palabra es la luz. Entonces,
Aquella persona que cree en el Señor Jesús es su luz. Por lo tanto, tiene que brillar con sus acciones, con su compartir con sus hermanos. El amor que pone Cristo en su corazón para acercarse a los hermanos, para predicar, para adorar, su testimonio personal, ¿no es cierto? Está mostrando al mundo, ¿no? Con tu comportamiento, tú estás mostrando al mundo ese fruto de lo que tú has entendido que es la luz. Pero también seremos de juicio del Señor si nosotros, conforme a la luz que el Señor te enseñó, no vamos a testificar su santo nombre, no vamos a predicar, entonces no vamos a informar, no vamos a dar a conocer a las personas, porque finalmente quien trae a la iglesia a sus hijos es Dios. Ahí el hermano testificó sobre ese joven, de esa madre que lo buscaba, intercedió. El verdadero intercesor es Cristo, pero la petición lo hizo el pastor y fue contestado. Entonces, hermanitos, lo único que quiero decirles es de que, ya que tanto conocemos la palabra, no nos durmamos, seamos valientes y prediquemos este evangelio del Señor, lo que el Señor nos enseña, ¿no es cierto? Quizá no con la, sino hablando precisamente de lo que el Señor quiere, porque el mundo no nos va a entender los discursos. Eso nomás sería lo que les digo, hermanito, en esta mañana. Amén, Muy hermano. bien, gracias, hermano Gustavo. Gustavo. Muy bien, hermanos, ya el tiempo nos está ganando. Voy a hacer el resumen aquí de qué hace nuestro hermano Sergio. Vamos a ver usar esta presentación. Dice, la luz brilla en la oscuridad. Así pone el título, no con este dibujo, como ustedes ven en la pantalla, en esta presentación. Y el texto, hermanos, para esta semana justamente es respecto a la luz, ¿no? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes, referido a que Jesús estaría con sus discípulos, no por un poco de tiempo, porque Él daría su vida por nosotros, resucitaría y se iría al cielo, ¿no es cierto? Entonces, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprenda las tinieblas, dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así es, hermanos. Bueno, eso está en Juan 12:35, ¿no? Y nuestro hermano, al hacer su presentación, hace comentarios. Por ejemplo, acá comenta él y dice, ¿no? En resumen ya de la lección, una guerra se gana, dice, o se pierde batalla a batalla. O sea, estamos en un conflicto, hermanos, ¿no? Detrás de la guerra de Ucrania, Rusia, Israel, Irán, bueno, detrás de esas guerras hay otra guerra, ¿no? Y en esa guerra es pues no este conflicto entre Cristo y Satanás y estamos acá nosotros involucrados en esa guerra y somos parte de un lado o de otro lado. Entonces, en una guerra, hermanos, se gana o bien se pierde, pues no, batalla tras batalla, día tras día, estamos en eso, hermanos. De repente hay un día donde el enemigo nos derribó y entonces, bueno, gracias a Dios, Jesús nos levanta y seguimos adelante, ¿no? Seguimos en la batalla. Otros de repente se quedan así tirados, otros son llevados o se hacen parte del enemigo también, pues, hermanos, ¿no? Entonces, en una guerra se gana o se pierde batalla a batalla, dice el hermano. Entonces dice, cuando Satanás perdió la batalla, hermanos, de la persecución, ideó pues un nuevo plan. O sea que en otras palabras, vemos en la historia de la iglesia, hermanos, lo que el diablo ha hecho es perseguir a la iglesia, ¿no es cierto? Perseguir. Ya el mismo Saulo de Tarso perseguía a la iglesia cristiana porque le parecía que eran pues impostores los cristianos. Por lo tanto había que desaparecer, ¿no? Y ese espíritu que tenía, pues, Saulo de Tarso, siendo un príncipe de la palabra, supuestamente la palabra de Dios, pero le estaba dirigiendo Satanás a Saulo de Tarso, ¿no? Porque él busca, aquel que busca la muerte de otra persona, sí,
es que no está dirigiendo pues Dios su vida, sino Satanás. Es lo que dijo Cristo de los fariseos, ¿no? Bueno, pero el asunto es de que el diablo, su estrategia fue perseguir y matar y destruir. Ahí está la muerte en los circos romanos, ahí las fieras lo ponían los romanos, ¿no? Para matar a los cristianos. El pueblo judío mismo también persiguiendo así, a través de Saulo mató a Esteban y así, ¿no? El diablo es lo que hace, ¿no? Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuanto más morían los cristianos, más cristianos aparecían. Y hasta los historiadores dicen de que la sangre de los cristianos parece es una semilla, parece que es una semilla y hay más cristianos, se multiplica y se multiplicaba, hermanos. Una gran bendición surge, ¿no? Entonces vio que su estrategia del diablo pues estaba mal. Decía, pero no, pues no, yo persigo, mato, pero y hay más cristianos, pues entonces, él cambia de estrategia, hermanos. Entonces, ¿cuál es su estrategia que sí le está dando resultado, hermanos? Es la transigencia. Ahí está en el comentario aquí, hermanos, ¿no? La transigencia. ¿Y qué es transigencia, hermanos? Es hacer, como quien dice, las paces, ¿no? Ya no, el diablo ya no va a perseguir, sino lo que pide es, me voy a meter dentro de la iglesia como si fuera un cristiano, y entonces ahí sí, de una forma, les voy a engañar, ¿no? O sea, él piensa eso, ¿no? Usando la misma Biblia, los voy a engañar, y entonces vamos a hacer las paces, no vamos a combinar la idolatría que había en el mundo, las costumbres, tradiciones del mundo, lo vamos a meter dentro de la iglesia, dice, ¿no? Y no se van a dar cuenta. Y dicho y hecho, hermanos, pasó eso, pues porque, hermanos, por ejemplo, ahí, en la idolatría, que creen sus imágenes de diferentes cosas, hermanos, que en los pueblos, pues esto lo transforman, esas imágenes de los ídolos le cambian, ¿no? A la Virgen María, le ponen una estatua, le ponen a los santos discípulos estatuas, cambian, ¿no? Y la gente no se da cuenta, pues, o sea, los cristianos de ese tiempo como que no se dan cuenta, hermanos. Y entonces ahí se pervierte. Esa es la transigencia, ¿no? La mezcla, hermanos, de la verdad y la mentira ha arrastrado una verdad adulterada, falta de vida, ¿no? Entonces, ahí es donde una persona cuenta, ¿no? De que estudiando la Biblia se da cuenta de que realmente está engañado, pues, ¿no? Bueno, continúa el comentario, dice, nuestra única salvaguarda en esta batalla consiste en aferrarnos a Jesús, que es la verdad y la vida, y a su santa palabra. En este caso, hermanos, pues gracias a la palabra de Dios, encontramos que ahí se habla de Jesús, de tapa a tapa, ¿no? Y también que Él es la verdad, que Él es la vida, ¿no? Y Él es la encarnación de la palabra de Dios, pues, ¿no? Entonces, solamente entonces uno puede descubrir, ¿no? O distinguir la verdad de la mentira, darse cuenta, ¿no? De lo que es verdad, estudiando la palabra. No hay otra forma, hermano. Bueno, ahora, ¿qué más aquí? El hermano hace el resumen de nuestra lección en tres partes. La primera parte, por la verdad. Es la batalla por la verdad. Y este conflicto se va desarrollando en nuestras mentes, hermanos, ¿no? En nuestra cabeza, ¿no? Por aceptar o rechazar la verdad. En eso estamos. Entonces, ahí dice en las dos partes que en esta primera parte lo subdivide, dice la verdad versus la mentira. Ahí está el conflicto. Y la transigencia de la iglesia es la estrategia del enemigo, ¿no? En la segunda parte, batalla por la palabra de Dios, hermano. Y ahí tenemos seguridad en la Biblia y el razonamiento humano. Ese es el contraste también que así. En la tercera parte pone la batalla por la mente, ¿no? ¿Dónde se está desarrollando el conflicto, hermanos? ¿No? Es en nuestras mentes, ¿no? Bueno, entonces el desarrollo que hace el hermano es la primera parte ahí, batalla por la verdad, usa el texto bíblico ahí, ver la verdad versus la mentira, dice ahí, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esto en resumen, ¿no? También, si nosotros entendiéramos lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, creyéramos en lo que dice ahí, hermanos, el problema del ser humano estaría solucionado, pues no, hermano.
Pero el problema es que uno no cree. Cuando dice Jesús, yo soy el camino, pues yo soy el camino. Entonces la gente cree que no, los filósofos científicos de este mundo creen que hay muchos caminos, dicen, ¿no? Para llegar a la verdad, pero en realidad, hermanos, no hay pues muchos caminos, sino hay un solo camino. Y ese camino es pues Jesús, hermanos. Es, bueno, Él es el modelo, Él ha vivido una vida como ser humano en esta tierra para dejarnos ejemplo, para seguir sus pisadas. Él dice, yo soy el camino, ¿no? Y también yo soy la verdad, dice el Señor Jesucristo, como también dice, yo soy la vida, ¿no? El que tiene a Jesús tiene vida eterna, hermanos. El que tiene a Jesús tiene la verdad y está en el camino, pues correcto. Nadie viene al Padre sino por mí, categóricamente. Dice, nadie viene, ¿no? Hay mucha gente que por sus estudios universitarios o no sé qué otros estudios, no cree, ¿no? Con su filosofía que también va a alcanzar la salvación. Eso es imposible, imposible, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí, dice aquí en esta parte, hermanos. Entonces, ahí está la afirmación, ¿no? Del Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús es la verdad y por lo tanto Padre de toda verdad. Todo lo cierto, hermanos, todo lo confiable, todo lo que es verdadero, ¿de dónde procede, hermanos? Procede de Él, procede de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Dios. Y su verdad produce vida en nosotros. Cuando Jesús está en nosotros, o sea, su verdad está en nosotros, no. Entonces empezamos a vivir una vida así como Jesús vivió, y eso es la luz, pues, ¿no es cierto? Las acciones que uno hace es un resultado, pues, ¿no? De si está Jesús en el corazón. Si yo hago cosas buenas, o sea, como Jesús ha hecho, es porque Jesús está en mi ser, ¿no? Y si hago cosas malas, no está Jesús, sino está Satanás, pues, ¿no? Eso es en forma simple, ¿no? Entonces, y su verdad, pues, produce, como dice aquí, vida en nosotros, ¿no? Por el contrario, Satanás es el padre, pues, de la mentira. En Juan 8:44 dicen, ¿no? Si nosotros estamos mintiendo, hermanos, o sea, mentimos, entonces, pues, nuestro padre no es Dios, sino es Satanás, porque Satanás es el padre, el papá de los mentirosos, hermanos. Todo engaño, toda sutileza malintencionada, toda verdad adulterada, procede, pues, de él. O sea, todo lo que es engaño, hermanos, o esa sutileza, dice, malintencionada, ese ver con doble sentido las cosas, así, hermanos, eso viene de Satanás. Toda verdad que es adulterada, uno lo adultera, eso procede de Satanás. Y sus mentiras, pues, producen, hermanos, la muerte y muerte eterna, hermanos. En sus enfrentamientos con el enemigo, hermanos, Jesús, ¿qué usó para defenderse de Satanás? La Biblia, hermanos, como fuente de toda verdad. Entonces, él le decía al enemigo, o sea, en su lucha frente a frente, hermanos, con el mismo Satanás, le decía, escrito está, escrito está. Ahí Satanás, viéndolo de hambre al Señor Jesús, 40 días había ayunado, y entonces él quería atacarle por el hambre, ¿no? Y le quería ponerle en duda, porque la duda es pecado, hermanos, ¿no? Entonces le dice, a ver, si tú eres hijo de Dios, le dice, que es hijo de Dios. Entonces le dice, demuéstrame, pues, demuéstrame que tú eres hijo de Dios. A ver, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Si tú eres hijo de Dios. O sea, el haber hecho caso a Satanás, ¿no? Convertir, porque él podía convertirlo, ¿no? Pero no tenía que hacer eso, porque al hacer eso hubiera estado dudando de que él era el Hijo de Dios. Entonces, Jesús se defendió, escrito está, le dijo al diablo, ¿no? Que le dijo, no solamente de pan, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está escrito, hermanos. Y así se defendía en todo. Y todo cristiano tenemos que defendernos, hermanos, con un escrito está. En la segunda tentación lo llevó al pináculo del templo, desde ahí, bueno, le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, otra vez con lo mismo, no quiere hacerle dudar que es hijo. Lánzate de aquí arriba abajo. Mira, porque ahí en la Biblia está escrito, le dice, mira, escrito está de que si tú te lanzas, los ángeles te van a agarrar en su mano y tu pie no va a tropezar en el suelo.
Así está escrito. Y está escrito, hermanos, lo que el diablo usa también, usa la Biblia, ¿no? Pero detrás de eso estaba hacerle dudar de que era hijo de Dios. Pero el Señor Jesucristo le dice, escrito está, se defiende, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios, le dice. No vas a poder tentarme a mí porque yo soy tu Dios, le está diciéndole a Satanás, ¿no? Le está diciendo, en otras palabras, yo soy tu creador de ti, no vas a poder tentarme a mí. Así le está diciéndole, pues no, escrito está, no, no tentarás al Señor tu Dios, así le dice, ¿no? Bueno, en la tercera tentación sabemos de que el diablo no usa otra estrategia, dice, bueno, Jesús está como ser humano, pues 100% humano, hermanos, ¿no? Así como nosotros, y así nos ataca a nosotros también Satanás. Le dice, ¿no? Que le hace ver todo el mundo y le dice, mire, yo te doy toda su riqueza, todo te lo entrego a ti, así que solamente te pido una cosa, para que te entregue todo y ya no hay más problema solucionado de este conflicto, así que solamente te pido que te arrodilles delante de mí y yo te doy todo, ¿no? Entonces, el Señor Jesús también se defiende pues con un escrito está, hermanos. Escrito está, dice, ¿no? Que solamente a Dios uno tiene que arrodillarse, hacer reverencia solamente a Dios, y no ante cualquier ser humano, ni ante un ángel, ni ante una imagen, a nada, ¿no? Entonces le dice, sino, vete Satanás, le dice. Y Satanás tenía que irse nada más. O sea, con un escrito está, hermanos, Jesús venció al enemigo. Y nosotros también tenemos que vencer en este conflicto donde el enemigo ahora nos ataca a nosotros como le atacó a Jesús. ¿No? Utiliza cualquier medio, cualquier persona, y tenemos que defendernos con un escrito está, pues, hermanos, ¿no? Y dice ahí, por ello el diablo se ha esforzado, pues, en destruir la Biblia. Por eso el diablo, ¿qué quiere hacer? Si uno se defiende con escrito está, entonces lo que él piensa es que el hombre, el cristiano, no lea su Biblia. ¿Y cuántos cristianos? Yo no sé, hermano, tú tienes tu Biblia, ¿no es cierto? ¿Estás leyendo tu Biblia? El diablo dice, está bien, cómprate Biblia, ten todo, pero no lo leas, pues, ¿no? Entonces, si estás leyendo, ya él busca su estrategia de confundirte también, pues, ¿no? Y hay más de 30,000 grupos cristianos también. ¿Pero por qué eso? Justamente porque el diablo va actuando ahí también. Por ello el diablo se ha esforzado en destruir la Biblia, y ya sea ocultándola, pues, hermanos, o tergiversándola. Y lo consiguió, aunque no completamente, a través de la iglesia romana, hermanos. O sea, la iglesia cristiana abrió a los romanos la puerta y se convirtió en la iglesia romana, ¿no? Durante la Edad Media, pues, no, llamada también la edad oscura, pues se metió y esa estrategia le dio, pues, resultados, ¿no? Y la otra parte, nuestro hermano pone acerca de la transigencia de la iglesia, justamente es lo que estamos comentando, ¿no? Que le abrieron la puerta a los romanos. Porque ahí el texto bíblico que usa es Hechos 20, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está diciendo ya que yo voy a descansar y detrás de mí van a venir lobos rapaces, ¿no? O sea, prácticamente se mete uno dentro de la iglesia, o sea, un instrumento de Satanás, es un supuesto cristiano que se disfraza pues como oveja, pero en realidad es un lobo rapaz, está Satanás ahí, ¿no? Y no perdonará al rebaño, dice. Entonces, aquí entra a la iglesia, ¿no? A destruir la iglesia, o sea, así como Constantino, un emperador, hermano, se metió pues dentro, se bautizó, ¿no? Ahí, pero por razones políticas, para meter las tradiciones y costumbres. Por ejemplo, él adoraba al sol, en el día del sol es el domingo, y ahí pues el diablo pues lo está usando y establece pues ahí dentro de la iglesia cristiana la observancia del día domingo. Constantino en el 323 de nuestra era pues decreta eso él, ¿no? Inicialmente poco a poco fue, no es un proceso de la noche a la mañana, sino primero dijo, ya, 321. 321, gracias hermano. Entonces se guardará sábado, se guardará domingo y así. Y al final lo impone pues la observancia. Y eso ya ahí en el trono de los Césares, allá hacen sentar al obispo, ¿no es cierto? Y entonces es el papa, ¿no?
Y entonces también de igual manera, así como los césares lo adoraban como Dios, entonces ahí viene pues el papado también, y ahí viene pues, no, o sea, esconden la Biblia y ya para que no se den cuenta de la verdad y se establecen pues, no, costumbres, tradiciones, no, terribles en contra de la Biblia. De ahí que algunos sacerdotes que encuentran la Biblia, leen caso Lutero, entonces se levantan y dicen, ¿qué pasa? Estamos en las tinieblas, ¿no? Y entonces, y ya la iglesia cristiana ya romanizada, la iglesia romana, persigue pues a muerte, ¿no? A estos sacerdotes que están estudiando la Biblia, ¿no? Y así, hermanos, pues otra vez, ¿no? Sale a la luz la palabra, ¿no? Y ahora nosotros nos encontramos también, pues, hermanos, ¿no? Estudiando la palabra de Dios, que es la luz. Bueno, voy a continuar el comentario que dice el hermano, dice así. Al despedirse de los ancianos de Efeso, o sea, en ese tiempo Pablo les expuso pues su preocupación por los problemas externos o internos que deberían afrontar en el futuro. O sea, como es inspirado por Dios la palabra de Dios, ya entonces va avisando. Y es interesante, hermanos, que lo que dice Juan en Judas que lo trajo, había otro Judas, discípulo del Señor. Entonces, ese Judas es el libro antes del Apocalipsis. Yo quería hablarles acerca de la fe a ustedes, acerca de que va a dar justamente personas que los va a llevar así a ser mundano. Y por eso Pedro de igual manera también habla, ¿no? Tengan cuidado porque se va a meterse ahí, ¿no? El enemigo dentro de la iglesia. Jesús mismo, hermanos, en su tiempo dijo, ¿no? Cuando le preguntó de tu venida, y es sus cristos, falsos profetas, y van a engañar inclusive a los escogidos. Tengan cuidado, ya les he advertido, les van a decir que Cristo está en la plaza y no vayan ustedes, o está en el desierto, no vayan, ya les he advertido, ¿no? Entonces, es una advertencia para estos últimos días, hermanos, que el diablo va a tratar de destruir metiéndose dentro de la iglesia, así como un hermano se va a meter en la iglesia, traer las costumbres del mundo, y si uno está descuidado, va a caer, pues, no, hermanos. Bueno, continúo, dice aquí. Entonces ahí, pues, no, Pablo también ya advierte que va a pasar esas cosas. Lobos rapaces, dice, no, desde el año 64, hermanos, hasta el 311, ¿qué ha pasado con la iglesia cristiana? Había un edicto de tolerancia sérdica, dice aquí. O sea, la iglesia sufrió, pues, hermanos, la persecución feroz del Imperio Romano, ¿no? De este Imperio Romano literal, ¿no? Pero después, Hubo hermanos, un ¿qué pasó? incendio. Hubo un Sí, incendio en Roma y culparon a los cristianos. De ahí esto que Nerón empezó a perseguir, ¿no? Culpando a los cristianos. Y justo para el año 67 también Pedro, Pablo murieron, ¿no? Para esos años, antes del año 70. ajá, muy bien, ahí está, hermanos, como nuestro hermano conoce de historia, entonces nos está avisándonos, ¿no? Que hubo un incendio y entonces, ¿a quién lo culpan? A los cristianos. El diablo es astuto, ¿no? Y hay una persecución tremenda del Imperio Romano hacia los cristianos, ¿no? Pero por otra parte, hermanos, ahí están los hombres perversos. Ya a partir del siglo IV, hermanos, ¿no? Se introdujeron, dice en la iglesia, hombres inconversos que mezclaron pues su paganismo con la verdad. O sea, esa mezcla, ¿no? Que hay hoy en día, ¿no? La iglesia madre se dice, ¿no? Está paganizada y en el Apocalipsis simbolizado como la mujer fornicaria que le saca la vuelta a Dios, pues, ¿no? El diablo se metió pues dentro de la iglesia y se hace adorar como si fuera Dios, hermanos. Y a veces uno que no lee la Biblia está adorando al mismo diablo, pensando que está adorando a Dios. Es así terrible el diablo. Bueno, Hermano, justo sí, en el hermano. año 325 fue, ¿no? ¿Qué le digo? Se reunieron, ¿no? Para hacer el credo, el Nicea, ¿no? Fue en Nicea, el 25 de julio. Ahí habían unos que creían en el arrianismo, decían ellos de que Cristo fue creado por el Padre y entonces por eso es que
dictaron una ley en la cual tenían que quemar todos esos libros de los arrianos y bajo pena de muerte. Eso es el Tratado de Nicea, ¿no? Y en el 313, en febrero, eso fue de Milán, ya también la libertad que se les da, ¿no? A los cristianos para que ya no sean perseguidos. Y lo del domingo es del año 321. Justamente con esto de Nicea es que empieza pues, a confundirse las creencias teológicas que Dios nos ha enseñado. Lo confunden y entonces dan, hasta ahora no están creyendo en algunas cosas los católicos, ¿no? Que no está coincidiendo con la Biblia, con la doctrina de la Biblia. Muy bien, hermanos. Ahí está, pues, no, el comentario también acá, hermanos, hombres perversos. A partir del siglo IV, dice aquí, no, en el comentario que hace el hermano Sergio, se introdujeron en la iglesia hombres inconversos que mezclaron su paganismo con la verdad, hermano. Y de esto y muchas cosas en forma práctica de repente también podemos comentar, hermanos. Satanás usó su estrategia interna, o sea, meterse dentro de la iglesia, ¿no? Para corromper la verdad e introducir la idolatría y la observancia del domingo dentro de la iglesia, hermanos. Es terrible lo que hace el enemigo, pues hermanos, está trabajando, ¿no? Él ya no está persiguiendo, aunque hay lugares, ¿no? En que sí se está persiguiendo a cristianos, pero para él lo más importante es así meterse sin que nadie se dé cuenta dentro de la iglesia y así hace perder a toda la hermandad, pues. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Miren, hermanos, miren cómo hace esa transigencia, ¿no? Miren, aquí al lado, no sé si están viendo aquí la pantalla, hay una figura, dice, la estatua del dios romano Júpiter en el monte Capitolio, ¿no? En Roma, hermanos, ahí está esta estatua, ¿no? Que es esta estatua lo consideran como un dios, pues romano, Júpiter, ¿no? Ahí está, hermanos. Pero ¿cómo es que el diablo hace, no? Metiéndose cristianos no bien convertidos. Entonces, en este caso, lo reutilizan esa imagen, esa estatua, convertida en qué? En una estatua de San Pedro. Ahí está al otro lado, hermanos, ahí está la estatua de San Pedro. Entonces, ya lo mezclan, pero ya están estudiando o están adorando a estatuas. En este caso, el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, no te hagas imágenes, no te hagas estatuas, esculturas, no te inclines a ellas, ¿no? No, porque yo soy celoso, dice Dios, ¿no? Celoso porque quiere que sus hijos seamos fieles a Dios y no adoremos pues prácticamente al diablo a través de estatuas. Bueno, y ahí está otro, aquí por ejemplo, también está hablando acerca de el día de descanso, el cuarto mandamiento, hermanos. Y como ya hemos dicho, este mismo Constantino, en el 321, ¿no es cierto? Es el que pues introduce, ¿no? Esta adoración, ¿no? Al sol, o sea, que es el día domingo, pues instituyen como día de reposo el día domingo. Es una institución satánica, pues, o sea, Constantino los. Y ya para justificar y todo esto, ¿no? La iglesia romana no es que es el día de resurrección, dice el domingo, por eso se guarda y tratan de justificar de una y otra forma, pero bíblicamente no hay una justificación, pues hermanos. Como profetizó, hermanos, Pablo, estos errores fueron aceptados y permanecerán hasta el fin entre los que no quieren conocer la verdad. Hay mucha gente, hermanos, que no quieren, ya está metido está enraizado en su mente, hermanos, ¿no? Estas tradiciones y costumbres, y tú le hablas y rechaza, pues más es capaz de matarte todavía, ¿no? Ese espíritu van a tener, ¿no? Así como querían matarlo a Jesús, por eso pues ya se enraizó en su cabeza, el diablo puso pues equivocadamente, ¿no? Muchos conceptos, tradiciones y costumbres, y así a Jesús querían matarlo, ¿no? Ya el espíritu satánico estaba ahí. La batalla final se basará en la transigencia en el día de reposo. Finalmente, hermanos, lo último que va a llegar, ¿no? Para terminar este conflicto es el día de descanso, el día de reposo. Entonces, por un lado, está levantando esa bandera el diablo para estos últimos días, no para antes que venga Jesús, levantarán pues el domingo con muchos pretextos, ¿no? Se decretará leyes, ¿no? Y pues, pero por otra parte, el pueblo de Dios se mantendrá fiel, ¿no? En toda circunstancia, guardando el día que Dios ha establecido, ¿no?
el séptimo día, o sea, el sábado, como reconocimiento que Dios es creador. Y el domingo prácticamente aparece, ¿no? Para no reconocer, pues, a Dios como creador. Bueno, y ahí está, pues, la transigencia, esa mezcla, hermanos, ¿no? Y gracias al estudio de la Biblia podemos darnos cuenta, ¿no? Podemos ver claramente, ¿no? Batalla por la palabra de Dios, hermanos, la seguridad en la Biblia. El texto dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otra forma, hermanos, de ser purificados, santificados a través, sino es a través de la verdad, pues, ¿no? De sus mandamientos de Dios. Es la única manera, forma, como Dios hace de que nuestra vida sea santa, no haciendo de que en nuestro ser los principios estén, pues, así, ¿no? O sea, los principios que Dios ha puesto, ¿no? Y así debería, estemos programados. Dice que el ser humano, pues, justamente por habernos apartado de Dios, se crean, pues, vacíos. Es una, en el ser humano, hermanos, es como que hay un lugar importantísimo, ¿no? En el ser humano, que tiene que estar para vivir y tener vida y vida eterna, y es la presencia de Dios, pues, como creador que es, Él debe estar en el ser humano, ¿no? Pero como se ha alejado de Dios, el hombre está huérfano, pues no tiene, está vacío eso. Entonces, el diablo se mete pues ahí, en vez de que esté Dios ahí, en el ser humano, se mete el diablo y dirige la vida del ser humano hacia la muerte, ¿no? Entonces uno cuando se da cuenta, entonces los vacíos que tenemos, hermanos, mentalmente, emocionalmente, en todo sentido de la palabra, entonces ahí tiene que entrar Dios, es el Padre, para no ser huérfanos, hermanos, ¿no? No para ser hijos de Dios. Ahí está Jesús. Entonces, cuando le permitimos que entre realmente Él en nuestra vida, entonces ahí viene la felicidad, ahí viene la paz, ahí viene todo, la vida eterna viene, ¿no? Bueno, es la verdad, no la palabra de Dios la que nos santifica. La Biblia es la revelación, hermanos, infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Ahí está en la Biblia este plan, el que estamos estudiando, pues, hermanos, ¿no? Plan de salvación. Por lo tanto, nuestra seguridad, hermanos, se halla solo, pues, en la Biblia, ¿ah? En la Biblia, ¿no? Y en cada uno de sus libros, capítulos y versículos, ¿no? Como dice 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. O sea, si yo pregunto cuántos autores tiene la Biblia, a veces los eruditos de la Biblia, doctores, dicen que 40 son los autores. Esa respuesta es completamente falsa. Justamente el que responde de esa manera está completamente perdido, pues, y justamente ahí pierden el tiempo discutiendo la palabra de Dios como si fuera palabra de hombres. Claro, el hombre es falible, se equivoca, entonces tú puedes estar discutiendo, pues, pero la Biblia no es pues palabra de hombres, no es la palabra de Moisés, no es la palabra de Pablo, es la palabra de Dios. Dios los ha utilizado a ellos en las circunstancias que ellos han vivido y es lo que Dios nos está hablándonos a través de esa palabra. Es palabra de Dios. No podemos cuestionar, no porque es una verdad y más bien hay que pedir a Dios que su Espíritu Santo nos ilumine para entender y para ponerlo en práctica también, pues hermano. En ella encontramos pues la estrategia, dice la estrategia del diablo. O sea, ahí en la Biblia también nos damos cuenta, ¿no? De las estrategias del diablo. Bueno, también ahí vemos, ¿no? En la Biblia cómo ha sido creado este mundo, vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y su intercesión, ¿no? Del Señor Jesús. El perdón de nuestros pecados, la venida del Señor Jesucristo, la vida eterna en la tierra nueva. Todo vemos ahí en la Biblia, la palabra de Dios. Si rechazamos, hermanos, parte de ella, por ejemplo, el relato de la creación de Génesis 1 y 2, ¿no? Si rechazamos, hermanos, estamos completamente perdidos, pues. Y justamente los que no se basan en la Biblia, los líderes máximos de esta iglesia madre, de la iglesia romana, dan su cátedra diciendo de que lo que dice Génesis 1, 2, bueno, y otros pasajes, que es un cuento, es un cuento. Miren, esos líderes religiosos, ¿no? Que van a la par con los supuestos científicos de esta tierra, ¿no? Que dicen que no, millones y millones de
años ha evolucionado, y en eso aceptan, y hay muchos otros que se dicen ser también cristianos, dicen, no, seguramente cada día habrá sido pues 1000 años, empiezan a dudar, y ya pues, y venció el enemigo, ¿no? Venció el enemigo. Son cada día en la creación de 24 horas en nuestra tierra, hermanos, 24 horas. Hay una tarde y una mañana y así. Y para Dios todo es posible. Para Dios se puede crear, pues, en un segundo, y millones de mundos puede crear Dios. Entonces, o sea, esto es nuestro Dios. No hay que compararlo a Dios con un ser humano limitado. Si rechazamos parte de ella, entonces, por ejemplo, relatos de la creación de Génesis, podemos llegar a rechazar cualquiera de las doctrinas que enseñan. Aquel que rechaza cualquier parte de la Biblia, hermanos, cuestiona, ya está completamente perdido, pues, hermanos. Ya lo tiene en sus manos Satanás. Y entonces, ¿qué seguridad podríamos tener para confiar en el resto de la Biblia? Dice, si no estás creyendo en alguna partecita, y ya pues no vas a confiar ya en lo demás. Tu palabra, dice, es una lámpara a mis pies, dice, tu palabra es una luz a mi sendero, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice otra versión. Así es, hermanos, la palabra de Dios es la luz. Cuando uno lee la Biblia, pues uno se convierte a Dios si es que le gusta la luz, ¿no? O sea, las cosas correctas, ¿no? Es la única manera, hermanos, ¿no? La explicación de tus palabras, dice la Biblia, ilumina, instruye a la gente sencilla, pues. Es la palabra de Dios, hermanos. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, le dice. En otras palabras, mi palabra, ¿no? Si tú crees ahí, tú vas a vencer, ¿no? Nada más, ¿no? A Pablo le dijo eso Dios. El razonamiento humano es la otra parte, hermanos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, a veces, o bueno, en este mundo se resalta el razonamiento humano, ¿no? La lógica, no sé, la filosofía, bueno. Y entonces, y el hombre cree que esos caminos por donde está caminando, cree que le va a llevar, no para bien, pero no, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si Dios, dice, es quien inspiró la Biblia, hermanos, ¿quién puede interpretarla? ¿Quién puede interpretarla, hermanos? Nadie, por sí mismo, nadie tiene esa habilidad, esa capacidad de interpretar la Biblia. Nadie, ningún ser humano, ningún grupo religioso puede interpretar la Biblia. Y tampoco debería atreverse, ¿no? Nadie de querer interpretar la Biblia. Es la misma Biblia que se interpreta a sí misma, ¿no? Si hay un pasaje que no entendemos, alguna palabra, hay que buscar en otras partes de la Biblia y ahí está la explicación, hermanos. O sea, la Biblia se explica a sí misma, hermanos. Entonces, bueno, ahí están los textos bíblicos. Sin la ayuda, hermanos, pues del Espíritu Santo, ningún ser humano está capacitado para interpretar correctamente la Biblia, porque el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, así dice también la palabra del Señor. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso, hermanos, si alguna cosa no entendemos en la lección que estamos estudiando, entonces uno tiene que orar, ponerse de rodillas, reclamar a Dios, Señor, pues mira, yo quiero saber, no quiero hacer tu voluntad, Señor, y quiero pues que tú me ayudes a entender qué significa esto, lo que dice la Biblia. No entiendo. Tú eres el autor de la Biblia, hazme entender, Señor. Claro, solamente el que va a entender, hermanos, es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el que no quiere hacer simplemente por curiosidad, para discutir, nada más quiere saber la verdad, no, esa persona no, está en la oscuridad, no va a entender nada, ni tampoco Dios le va a dar entendimiento. Por eso dijo el Señor Jesús, habló en parábolas, ¿no? Yo hablo en parábolas, dice, para que el que está viendo no vea, está escuchando, no entienda, pues, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no hablas claramente? Los discípulos dicen, no, porque hay gente que simplemente quiere saber las cosas por saber, no para obedecer. Entonces, pues, por eso es de que habló así en parábolas. Solamente la gente que quiere hacer la voluntad de Dios, quiere poner en práctica, esa persona es la única que puede entender y no se va a dejar engañar tampoco por el diablo.
Eso es importante, hermanos, eso es un principio. Un ejemplo de razonamiento humano, hermanos, por ejemplo, es la alta crítica, ¿no? Que desde el siglo XVIII ha propuesto una interpretación académica de la Biblia. Entonces, estos eruditos, ¿no? Empiezan a querer manejar la iglesia así como los fariseos, ¿no? Pero están completamente equivocados, ¿no? Su planteamiento base es pues la negación de los milagros. Entonces, ellos como humanos dice, pues científicamente no, milagros, no, todos milagros se tienen explicación, ellos dicen, ¿no? Pero no es una cosa, o sea, contradicen a Dios, pues ya no. Cuando dice que Jonás, por ejemplo, no fue comido por un pez y estuvo vivo ahí en el vientre del pez, no, eso dice, es un cuento. Dice. Para estos eruditos, la alta crítica, no, ellos dicen, no, eso es un cuento. Pero Jesús confirmó de que realmente Jonás estuvo pues en el vientre. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, 3 días, así el Hijo del Hombre también estará, ¿no? Y así fue, después del tercer día, resucitó pues el Señor Jesús. Y, y hermanos, ahí está, ¿no? Ahora en estos últimos tiempos, a veces la gente se va con los supuestos hombres científicos de este mundo, ¿no? Que para Dios son insensatos, ¿no? Su planteamiento base es la negación pues de los milagros y la imposibilidad de predecir el futuro, ¿no? Eso, no, hermanos. Por eso la hermana Mónica al principio decía eso, ¿no? De que lo que pasó o sea, Dios le avisó a Nabucodonosor la historia del mundo y esa interpretación y el sueño le avisó a Daniel y desde más o menos algo de 700, 600 años, creo, antes de Cristo, ya se supo todo en ese tiempo, quién vendría después de Babilonia, Medo-Persia, vendría después Grecia, y hasta con nombres, hermanos. Y así vendría Roma, y hasta nuestros últimos días, y cuando vendría el Señor Jesús, aunque no dice la fecha, pero todo está ya predicho, está escrito. Es porque Dios sabe el futuro, pues, pero estos hombres de alta crítica, doctores en la Biblia, todos, ¿no? Que están discutiendo, ellos dicen, no, eso es imposible. Así que Daniel sepa todo, hasta con un nombre, con exactitud, todo lo que ha escrito, eso seguro ha vivido, pues él ya hace poco nomás que ha vivido Daniel, ¿no? Piensan así. Entonces, o sea que no creen, pues no creen. Son esa gente que es erudita de la Biblia, no todos, ¿no? Pero son pues incrédulos, no creen, ¿no? Entonces se hacen dioses, ¿no? Y creen que lo que dicen ellos es cierto. ¿Qué beneficio podemos sacar de la palabra de Dios? Si negamos pues su poder y su capacidad de conocer el futuro que nos espera, sin duda, hermanos, el enemigo idea caminos que parecen derechos, pero su final es la muerte, pues hermanos. Hermanos, oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas de la gente. Hay escepticismo, hermanos, ¿no? La gente está dudando. Incredulidad, la gente no cree. En muchas iglesias, hermanos, en cuanto, por ejemplo, a la interpretación de las escrituras, muchísimos hermanos ponen en duda la veracidad y verdad de las escrituras. El razonamiento humano, hermanos, las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que ser como los niños, hermanos, creer en lo que dice Dios, aunque no estemos entendiendo, hay que creer, hermanos, en lo que dice Dios, no hay que dudar. Dios nos dará entendimiento y vamos a entender. Este libro sagrado, este libro santo ha resistido, hermanos, los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino en nubes y oscuridad. Eso es lo que el diablo está haciendo, ¿no? Quiere ponerlo en la oscuridad, las cosas, ¿no? Que dice la... Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, hermanos, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Si uno quiere un manual para la felicidad, para la vida eterna, es la Biblia, hermanos. Ahí nos habla de Jesucristo, en Él tenemos la vida eterna. Y por eso hay que leer la Biblia, no debe estar empolvado ahí guardado, y solamente el día viernes de repente uno lo lleva así para llevar a la iglesia. No, eso está mal. Tenemos que estar investigando, ¿no, hermanos? Así como el minero, ¿no? Que está encontrado oro, no sé qué metal precioso, y escarba, ¿no? La tierra,
y hasta sacar toda esa riqueza. Es una figura de que la Biblia tenemos que escudriñarnos. Así, entender palabra por palabra y con Dios hablar, ¿no? Dice, Señor, hazme entender esto, esto. Y el Señor, pues si ve que queremos hacer su voluntad, nos va a hacer entender. Y hay otra parte todavía, la batalla por la mente, hermanos. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, pues hermanos. El que no cree, ya su mente está cegado. Pues. O sea, en esos vacíos que el hombre tiene, como no cree, él se mete, el diablo te pone un engaño. Por ejemplo, yo quiero ser feliz, no quiero que alguien me ame, entonces no te preocupes, es como que el diablo te dice, no, y aquí está, mira, aquí hay estos placeres, esas cosas, te va a hacer feliz, y te mete esas cosas desde las propagandas, de los medios de comunicación, mete esas cosas y te enceguece de esa manera, pues. Y uno está adormecido y ni cuenta se da, hermanos, ¿no? Enceguécese. ¿Quién? El que no cree, pues no dice. El Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean, pues, la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un refrán español dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues, ¿no? Es decir, resulta inútil convencer, pues, a alguien de que vea lo que no quiere ver. Así ocurre con aquellos a los que el Dios de este mundo ha cegado, pues así es, hermanos. Como ya ha metido el diablo en la mente, no hay cosas, tradiciones y costumbres, y a eso uno no quiere salir. Y cree que está así como Saulo también creía, ¿no? Que matando cristianos estaba sirviendo a Dios, ¿no? Y estaba completamente equivocado. Hasta que se encontró con Jesús y cambió su vida, hermanos. Y entonces el Señor sacó todas esas tradiciones y costumbres, todo aquello que había aprendido, tenía que olvidarse de todas esas cosas y reaprender. Entonces ahora el Señor Jesús pone su palabra en Pablo y es el gran predicador, pues hermanos. Y es lo que tiene que suceder con nosotros también, o está sucediendo. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber, hermanos. Todos tenemos capacidad de saber, ¿no? Entonces, ¿por qué uno se va a perder? Es porque no quiere saber, pues no quiere saber. No quiero saber. No quiero saber, no. El diablo ha ocupado pues sus mentes con muchas cosas que les impiden pensar en lo verdaderamente importante, hermanos, su salvación. Cualquier cosa están pensando, pero no en la salvación, ¿no? Pero nadie necesita, pues, hermanos, permanecer en este estado. Cuando la mente está en tinieblas espirituales, hay una luz que puede y quiere brillar en ella. La luz, hermanos, es Jesús, es Jesús. La luz en las tinieblas, pues, hermanos, resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Los que aceptamos esta luz podemos deshacer la obra del enemigo y hacer que la luz de Jesús brille pues a través de la oscuridad. Finalmente, hermanos, todos aquellos que viajan por el camino al cielo, estamos en ese camino, ¿no? Como peregrinos, ya viene nuestro Señor para llevarnos a las casas que ha preparado. Entonces dice aquí, necesitan un guía seguro, pues hermanos. Nosotros no debemos andar en la sabiduría humana, hermanos, no en lo que dicen los filósofos, los científicos de este tiempo. Es nuestro privilegio escuchar a la voz de Cristo hablándonos a medida que realizamos el viaje y sus palabras son siempre palabras de sabiduría, hermano. Claro. La verdadera ciencia está pues en la Biblia, hermanos, ¿no? Ahí están los principios, ¿no? Es el creador. Aunque la Biblia está escrito para el plan de salvación, pero hay mucho conocimiento ahí, hermanos, para todo. Satanás está trabajando, hermanos, con gran diligencia para labrar la ruina de las almas de los hombres. Hermanos, nuestra única seguridad está en seguir estrechamente junto a Cristo, hermanos. Así como en Enoch debemos caminar con Dios. Caminando pues entonces en su sabiduría y practicando la verdad. Nosotros, hermanos, no siempre podemos detectar rápidamente la obra satánica. No sabemos a dónde coloca sus trampas, pero Jesús comprende las sutiles artes del enemigo, pues hermanos, y puede mantener nuestros pies por el camino seguro. Es como que en las guerras vemos que ponen bombas ahí en el camino, ponen así tapadito, disimulado, y cuando tú pisas, explosiona esta bomba
y ya pues mueres. El diablo está haciendo esas cosas, ¿no? Trampas nos está poniendo para cada cristiano, ¿no? Pero si estamos con Jesús, el Señor lleva nuestro pie, no pisamos esa trampa, pues, ¿no? Y pasamos. Y si nos separamos de Jesús, ya pues caemos ahí, hermanos. Y hay que estar levantando una y otra vez, hermanos, ¿no? ¿No? De lo que el diablo puede estar haciendo con nuestras vidas. Pero hay que aferrarse bien de Jesús, creer como un niño, ¿no? Cree, ¿no? Así tenemos que creer. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. El tiempo se ha pasado. Voy a pedir a la hermana Mónica que nos despida con la oración. Hermana Mónica, por favor. Amén, hermanitos. Ponemos reverentes y oramos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Nuevamente, gracias, Padre bendito, porque usted pone en nuestro corazón el deseo de estar aquí esta mañana, buscándole, mi Señor, en las primeras horas del día para adorarle, para aprender de su palabra, mi Señor Santo. Padre bendito, usted es nuestro refugio, usted es la roca segura, mi Señor. Usted es el camino, la verdad y la vida. Padre bendito, queremos ir a usted, queremos, Señor Santo, ser santificados, Padre, porque el enemigo tiene artes y mañas y quiere engañarnos, mi Señor, y estamos tan expuestos a la tentación en este mundo. Mi Señor Santo, te queremos suplicar que nos acompañe, que nos ayude, mi Señor, que nos guíe mediante su Santo Espíritu y mediante todo lo que hemos aprendido, mi Señor, para ponerle primeramente a usted en primer lugar, Señor, y buscarle en cada momento del día, mi Señor, también, porque no es solamente ahora en la mañana cuando necesitamos alimentarnos de usted, sino que durante todo el día que nuestros pensamientos estén dirigidos hacia el cielo, mi Señor, hasta su trono, Padre bendito. Mi Señor, sabemos que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, pero a quienes usted ya venció, mi Señor Santo. Padre bendito, con usted somos más que vencedores, solamente con usted, Padre amado. Mi Señor, llénenos a esta hora, lo rogamos nuevamente, llénenos de su Santo Espíritu, Padre bendito, para que podamos andar en sus caminos y haciendo su voluntad. Al retirarnos de este lugar, mi Señor, que seamos fieles instrumentos suyos para poder proclamar este mensaje de amor a los demás, mi Señor, para que puedan conocerle también y quitar esas vendas que tienen muchos en sus ojos aún. Padre Santo, fortalezca nuestra fe, se lo rogamos, mi Señor, en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, 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 amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanos.